Bendiciones, mi hermano. Que la paz esté con todos nosotros. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Lectura tomada de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Existe un equilibrio natural en nuestra existencia. Existe un equilibrio natural en todo lo que nos rodea. Como las plantas, como nos enseñaron en la infancia en las clases de ciencias naturales, que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Funciona también en los animales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. También aplica para nosotros. Hay un equilibrio natural. Nosotros como seres humanos, como hombres, como personas pensantes, tenemos un equilibrio natural. Y ese equilibrio es: somos unos bebés, somos unos niños, unos adolescentes, unos adultos, unos ancianos, y luego dejamos este mundo. Pero ¿qué pasa cuando de alguna manera caprichosa no queremos abandonar cierta etapa de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando de alguna manera muy caprichosa y malintencionada seguimos creyéndonos unos niños aunque tenemos unos 40 años? ¿Qué pasa cuando no maduramos? Y aún siendo ya adultos, nos seguimos comportando como unos infantes. Nos seguimos comportando de una manera como si nuestros padres aún tuviesen la obligación de proveernos todo lo necesario. Eso hoy en día en el ámbito psicológico se ha denominado como el síndrome de Peter Pan. Una persona que no quiere envejecer. Una persona, sea un hombre, sea una mujer, que rechaza cada etapa que ha venido preparando, que rechaza cada etapa que viene a su vida y simplemente se quiere quedar en la niñez, en la etapa donde son pocas las responsabilidades que se asumen, en la etapa en la que dependemos emocionalmente, psicológicamente y económicamente de papá y de mamá. ¿Qué pasa cuando ese balance natural de la vida se rompe, se estanca? Pues genera un caos, una inconformidad, genera incertidumbre, genera una inestabilidad, no solamente en la persona que se niega a crecer, que se niega a madurar, sino también en aquellos que lo rodean. Hemos visto en el ambiente comercial, los que trabajan como vendedores, como hay unas señoras que se acercan y dicen: vengo a comprarle un par de zapatos a mi bebé. Y llega el asesor y dice: sí, claro, dígame qué calza. Tiene 40 años, calza 43. Un bebé de 40 años. Vengo a comprarle una camisa a la bebé de la casa. ¿Y cuántos años tiene? 35 años tiene la bebé de la casa. Somos unos infantes mentalmente. Se han quedado estancados en la etapa de la niñez porque es cómodo vivir sin responsabilidad, porque es cómodo vivir que todo nos los den y que no asumimos una responsabilidad. Padecen el síndrome de Peter Pan. No quieren madurar, quieren permanecer toda su vida en la niñez. Querido hermano, si tú como papá sobreproteges a tu hijo de tal forma que impides que él vaya asumiendo responsabilidad, vas a ocasionar un perjuicio psicológico en tu hijo, porque intelectualmente hablando, psicológicamente hablando, va a ser un enclenco, va a ser un inútil que no va a estar preparado para asumir responsabilidades. Y recuerda que en algún momento de esta historia de vida, tú y yo como padres tenemos que partir.
¿Y qué pasará con los bebés de 40 años? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién se va a preocupar de ese nené? Ahí es donde viene el llanto y el rechinar de dientes, y que todo el mundo le hace el feo a ese sinvergüenza de 40 años porque se malacostumbró a vivir en las enaguas de papá y de mamá. Porque es un malcriado que tiene 40 años y no tiene la capacidad emocional y psicológica de asumir responsabilidades. ¿Qué va a pasar con este nené, con este bebé de 40 años? Pues va a tomar malas decisiones, se va a relacionar con personas equivocadas y no va a terminar bien. Eso ocurre cuando no se vive cada etapa que nosotros como seres humanos tenemos. Somos niños, actuamos como niños, pensamos como niños, como lo decía la lectura del apóstol Pablo. Pero a medida que vamos creciendo tenemos que ir pensando de manera diferente. No podemos quedarnos estancados en una etapa de la vida porque ocasionamos un caos en nuestro entorno. Pasa lo mismo cuando en la iglesia hay hermanos, hay miembros de comunidades que tienen 40 años pero aún no entienden la parábola del buen pastor. Aún no entienden la parábola del buen samaritano. Aún creen que el cielo se hizo de la noche a la mañana. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, siempre en el colegio entramos en preescolar, transición, en la primaria, luego viene la secundaria, luego viene la universidad, en fin, ¿sí? Entramos en la iglesia y tenemos 20 años y aún somos unos neófitos en el conocimiento de la oración. Aún nos da miedo asumir una responsabilidad en la iglesia. Nos dicen, hermano, esta semana a usted le toca el servicio para que lleve la oración y no me da miedo, pero usted tiene 40 años, 20 años de estar en comunidad. ¿Usted qué? No, a mí me da miedo llevar la oración. Yo no sé. Hay personas que no tienen la capacidad de madurar, de avanzar, no tienen esa hambre de querer siempre aprender más. También en la iglesia se padece el síndrome de Peter Pan, porque hay hermanos que quieren que siempre se les lleve en burrito, en caballito, que siempre se les dé las cosas desmenuzaditas y se les dé la papillita. Hay que madurar. Tenemos que madurar porque es la única forma de poder ser responsable de nuestros actos, responsable de nuestras decisiones. No podemos interrumpir el balance natural que tienen las cosas. No podemos empezar aquí en este lugar y vivir 20 años aquí. Tenemos que avanzar, tenemos que proyectarnos de una manera diferente. ¿Cómo me veo yo en 10 años, en 5 años? Igual en el atolladero. Después nos quejamos y decimos que el Señor no nos bendice. Después nos quejamos y decimos que soy un fracasado porque no he hecho nada bueno en mi vida. Pues no lo has hecho porque no has sabido tomar decisiones que te encaminen a ser la persona que anhelas, que sueñes ser. ¿Y por qué? Porque te quedaste estancado en una etapa de tu vida, porque aún te crees el nené, porque aún te crees un infante. Y querido hermano, si tienes ya más de 20 años, tienes que tener responsabilidades. Tienes que asumir la vida de una manera diferente. No puedes seguir pretendiendo, actuando de una manera infantil, cometiendo errores infantiles, porque ya no cabe, hermano. No cabe. Tienes que aprender a madurar. No podemos quedarnos estancados en una etapa de la vida porque somos unos sinvergüenzas y nuestros padres son unos alcahuetas que creen que son eternos y van a estar ahí para darnos la papillita con la cuchara, para desmenuzarnos la carnita porque nos duele mascar. Hay que madurar, querido hermano. No nos podemos quedar estancados ahí pretendiendo que somos unos nené. No somos unos nené. Ya somos unos adultos. Somos unas personas maduras. Y si no, aprende a madurar.
Porque simplemente creamos un caos en el entorno, en las personas que nos rodean. Creamos un caos en los que están a nuestro alrededor, porque tú y yo no hemos sabido asumir a cabalidad cada una de las etapas en las que nos encontramos. No podemos padecer el síndrome de Peter Pan en nuestro hogar o en la iglesia. Hay que aprender a madurar. Ya no tenemos 2 días de haber nacido, sea físicamente o sea en la fe. Hemos avanzado. Y a medida que avanzamos, se nos predica palabra. A medida que avanzamos, adquirimos conocimiento en el colegio, con papá y con mamá, con nuestros educadores, con nuestros profesores, con nuestros ministros, con nuestros pastores, con los animadores. Adquirimos conocimiento de cómo se desenvuelve el mundo y de cómo se desarrolla nuestro ambiente espiritual. Y ese conocimiento debemos ir aplicándolo poco a poco en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y debemos ir madurando cada día más, porque si hoy me aprendí la oración del Padre Nuestro, mañana debo aprenderme otra oración, y así consecutivamente voy alimentando mi espíritu de tal forma que viene el demonio y no me zarandea, porque yo estoy firme en la palabra, porque maduro en mi fe. Y vengo y vienen las malas influencias y me da un mal consejo, y yo no me dejo de ese mal consejo. ¿Por qué? Porque he sabido tomar buenas decisiones, he madurado intelectualmente, emocionalmente, físicamente, y ya soy un adulto responsable. No puedo pretender por sinvergüenzura padecer el síndrome de Peter Pan. Mi hermano, dale gracias a Dios, porque este día es lleno de gracia, de bendición y de abundancia para ti y para todos los que rodean. Levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.